¿Entendido el problema? Pensad en los siguientes. No creo que los termine. Con más de un cuerpo, que me pedíais antes problemas de más de un cuerpo. Bueno, primero uno, de trayectoria circular. Pensad en los clásicos de coches en curvas con peralte. Tengo un coche que pasa por una curva de radio R. Ese es el radio de la curva. Y tiene un peralte que forma un ángulo tita. Y tengo aquí el coche. ¿De acuerdo? Me dicen cuál es el coeficiente de rozamiento estático entre el coche. Bueno, el coche está naturalmente con las ruedas así. Me dicen cuál es el coeficiente de rozamiento estático entre las ruedas y el suelo. ¿Cuál es la velocidad máxima y mínima con la cual puede tomar el coche esa curva? ¿Entendido? Doy el coeficiente de rozamiento estático. ¿Cuál es la velocidad máxima? Bueno, mínima, no sé para qué he dicho lo de mínima, porque estaba pensando en otro problema en el cual el suelo es hielo. ¿Cuál es la velocidad máxima con la cual puede tomar este coche esa curva? Otro problema. Cuña y bloque. Este es precioso. Este lo traté ayer con vuestros compañeros, pensadlo también. Empujo, la cuña está sobre una superficie horizontal sin rozamientos. Sin rozamientos, ¿de acuerdo? No hay rozamiento aquí y no hay rozamiento ahí. Y me dan todos los datos, las masas, la masa, y me dicen con qué aceleración tengo que mover yo la cuña para que el bloque no se mueva con respecto a la cuña. Ni hacia arriba ni hacia abajo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo tendría que ser esa fuerza con qué fuerza tengo que empujar yo la cuña para que el bloque no se mueva con respecto a la cuña? Diagrama del cuerpo libre para el bloque, diagrama del cuerpo libre para la cuña, ver las fuerzas que están actuando, cuáles son las superficies de contacto, sistema de ecuaciones, ejes, el sistema de referencia sería mejor tomarlo así, ¿no? La dirección del movimiento. Sí, en este caso es más conveniente, si yo aíslo el cuerpo, uno diría, puedo escoger los ejes así o así, pero es más conveniente, fijaos, ¿qué significa que el bloque no deslice con respecto a la cuña? Que tiene la misma aceleración que la cuña, bueno, la misma velocidad y por supuesto la misma aceleración, y la aceleración es horizontal, ¿no? Por lo tanto, la aceleración del bloque tiene que ser horizontal. Aquí es más conveniente si escogéis un eje vertical y un horizontal. Sale también con el otro, pero esa ayuda es conveniente. Por cierto, antes os quedasteis con la duda, no me habéis preguntado, ¿y por qué escogió esa posición y dije, ¿y qué ocurría si era hacia abajo? Eso para el último que tenga esa duda, se quede conmigo, se lo explico. Bueno, no se me ocurre así problemas ahí a patadas. Otro que decía muy bonito. Este también es precioso, este es muy bonito, muy bonito. Este es el del capítulo 4, pero necesito el capítulo 5. El problema 56. Este es muy bonito. 3. Tengo un bloque y está puesto sobre una L. ¿Lo veis? Me dan la masa del aparataje S, la L, el soporte, 5 kilos, me dan el bloque 10 kilos. Y el soporte tiene una polea. Hago pasar una cuerda por la polea, de tal manera que tiro del bloque. Este es un problema. Me gusta mucho el de los tres bloques. Ese me gusta mucho menos que este. A veces lo he tenido que poner, pero bueno. Este sí que es. Tiro de la cuerda. Me dicen un bloque tal, las condiciones. Me dicen que hay rozamiento entre el bloque de 5 y el de 10. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fuerza máxima F que puede aplicarse al bloque de 10 kilogramos sin que deslice uno sobre el otro?
¿Y cuál es la aceleración correspondiente de cada cuerpo? Se puede ampliar el problema diciendo, y si le aplico una fuerza 2 veces esa, este también alguna vez lo he visto. Es ser muy estrictos. Muchos me tenían la pata ya en decir, bueno, para que no deslice. Si no desliza, ¿qué aceleración tiene el bloque? No hay rozamiento con el suelo, con la superficie. ¿Qué aceleración tiene uno y otro? Mal. La misma. Distinta de cero, la misma. Esa es donde uno falla. Una versión del fallo, otra versión del fallo es decir que la aceleración del bloque de 10 kilogramos es cero. Ya está. Ya veis. Si yo tiro externamente y eso se mueve conjuntamente, es como si tuviese un bloque de 15 kilogramos. Diagrama del cuerpo libre para ese bloque de 15 kilogramos. Fuerza horizontal eje, peso normal. Eso se mueve con una aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Y además ya sabéis con qué aceleración se va a mover. Diagrama del cuerpo libre, porque me están preguntando más cosas por ahí. Diagrama del cuerpo libre para el bloque. Es la ayuda que os voy a dar. Bloque. ¿Cuáles son las fuerzas? Peso del bloque por G. Más la normal que ejerce el soporte sobre el bloque. Más. ¿Sabes? Necesito más fuerzas. Estoy aislando el bloque. ¿Cuál más? Tensión. Tensión en la cuerda. ¿Hacia dónde? Allí. Hacia la izquierda. Más fuerzas. El rozamiento. ¿Hacia dónde? El otro lado. Exacto. Uno se monta en el chisme, dice, ¿hacia dónde se movería si no hubiese rozamiento con respecto a mí? Por supuesto, hacia la izquierda. Rozamiento hacia la derecha. Por supuesto, va a ser estático en las condiciones que me ha dicho el problema ahora. Más fuerzas. ¿Hay alguna más? No. Muy bien, no. Ahora para el soporte. Fuerzas. Peso. Normal que ejerce el suelo. Normal que ejerce el bloque sobre el soporte. Más. La fuerza hacia la derecha. ¿Cuál? Ahí estáis en el momento clave del problema. Yo creo que el otro, bueno, el otro tenía lo de la fuerza de rozamiento, ahí también falla la gente, pero aquí viene el momento delicadillo. Un momento delicado. Siempre hay en todos los problemas un momento en el que te están intentando. No es difícil, o sea, no es una cosa matemática complicada, sino es entender. ¿Veis? La dificultad en la física es entender, no es las ecuaciones no son difíciles. La fuerza de rozamiento en el sentido contrario. Sí, Muy bien, tenemos, muy bien, exactamente. Tenemos la fuerza de rozamiento, por supuesto, muy bien. Más. Uno tiene que estar mirando la de arriba. Tenemos, ya he puesto la normal que se ejerce uno sobre el otro, el rozamiento, uno contrario al otro. La tensión. La tensión. ¿Pongo la tensión? Sí, pero no es suficiente. Ha dicho la tensión, no las tensiones. ¿Habéis visto? Por eso no me atreví a dibujar el vector, porque habéis visto que no he dibujado, porque en algún sitio lo tengo que dibujar. Arriba y abajo. Este es el momento. ¿Habéis visto? El momento delicado. Este era un momento muy delicado, más que el de la fuerza de rozamiento, que también era. Ahora ya sí tenéis el diagrama de fuerzas para los dos. Ahora. Una tensión iría para el otro lado. Siempre tirando. Siempre tirando.
Ahora os estáis dando cuenta de que hay maquinarias que permiten levantar cargas más fácilmente, ¿no? Que son con dobles y triples poleas y todas las... O sea, poner más poleas, lo que te permite, por ejemplo, problema. Uno parecido, una polea, estoy en el gimnasio, tiro por aquí, a ver, ¿dónde tengo esto? Tengo otra polea aquí, esto sube por aquí, está atado al techo, aquí tengo atado un peso, un bloque, ¿veis eso? Eso es una máquina de estas, o sea, ya veis el desarrollo en gimnasios, es todo a base de poleas, como en maquinaria, naturalmente. Tengo aquí el bloque atado a esto. Pero ya veis, esta polea está fija aquí y esta polea es móvil. Es decir, que cuando tiro yo aquí y quiero saber cuál es la fuerza que tengo que ejercer yo ahí, si a mí me dan la masa de este bloque, para levantar ese peso. La fuerza mínima que tengo que hacer para levantar ese peso. Pensadlo también, es un problema muy típico. Pero volvamos al mío, o sea, por eso he pensado ahora en porque claro, aquí estamos en la misma situación. Las poleas no tienen masa, o sea, que podéis considerar este cuerpo, si queréis, todo ello, todo junto, ¿no? O sea, que tendríamos aquí también una tensión y otra tensión. Para el caso, porque habéis visto que he añadido y dejado caer, la polea no tiene masa. Lo he dicho para que la tensión sea todo lo mismo a lo largo de toda la cuerda, independientemente de los pasos que dé por poleas. Ahora, tanto en un caso como en el otro, pues tendríais segunda ley de Newton, ejes y la condición aceleraciones. Por supuesto, si sumáis la segunda ley de Newton de esta más la de esta, os tiene que dar la segunda ley de Newton de un chisme de 15 kilogramos, o sea, en la cual tendríamos, fijaos, la fuerza, esta F, ¿no? Por cierto, ahí falta un detalle, la fuerza, nos preguntan F, dibujé F, F y T, ¿en qué se diferencian? ¿Se diferencian en algo? No, es la misma, tened en cuenta, F y T es la misma, Lo mismo que aquí, son iguales. Son la misma, el módulo, quiero decir, los módulos son iguales. Por eso me he puesto ahí igual, he puesto flechas. ¿Entendido? Tendríamos aquí F, que sería la tensión, por decirlo, solo una vez, no dos veces. Luego tendría el peso, ¿dónde tengo el rotor? Tengo el peso, ¿qué más tendría aquí? La normal del suelo sobre el tocho. ¿Algo más? No hay más. Sumáis las ecuaciones de la izquierda y os tiene que dar las ecuaciones correspondientes a eso. Bueno, pues como veis me gustan, hay muchos problemas, es imposible abarcar todos. Las herramientas siempre son las mismas. La cabeza, ser muy estrictos, diagrama del cuerpo libre, ¿entendéis? Ser muy estrictos, leed muchas veces el enunciado. Si por ejemplo tuviéramos un vaso y una canica dentro del vaso y moviéramos bastante... El problema del cubo. La fuerza de razonamiento es cero. Este problema lo discutimos ayer el problema. En la playa estáis con un cubo lleno de agua. ¿Con qué velocidad tenéis que mover el cubo para que no se salga el agua del cubo? En el punto, todo el mundo está pensando, cuando está arriba se cae. Eso lo hace Walter Lewin a un alumno. A una alumna, creo que sí. Este también, por supuesto, está en todos los libros. Aquí está la cuerda. Y esto lo hago girar una trayectoria circular. Es lo mismo para hacerlo en casa, versión, para que no os riña mamá. Ponéis una pelota de tenis dentro del cubo en vez del agua, para que si se os sale no mojéis. Y ahora nos preguntan, a ver, ¿cuál es la velocidad mínima que tiene que tener en este punto, más desfavorable, estáis todos de acuerdo que es el más desfavorable, ahí arriba, para que no se salga el agua? Diagrama del cuerpo libre. Peso. Normal. Vamos a ver, ¿no? La normal que ejerce el fondo sobre... Normal. ¿Alguna fuerza más? No, ninguna fuerza más.
la masa por la aceleración. Ejes, vertical, hacia arriba o hacia abajo, ¿qué es lo más conveniente? Hacia abajo, trayectorias circulares. Esa es la dirección centrípeta. Es decir, que despejo aquí y tendré mg más n igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido por el radio, o L, vamos, si llamo esto R. ¿De acuerdo? Muy bien. Me están preguntando, situación límite. En el momento en que la pelota que tengo dentro del cubo, si va un poco más lento, se separa. La normal tiene que ser 0. Caso límite. N es igual a 0. Es decir, que tendremos mg igual a la masa por la velocidad mínima al cuadrado y por el radio. Por lo tanto, me sale que la velocidad mínima que tiene que tener justo ahí arriba es la raíz cuadrada de R. Liquidado. ¿Entendido? ¿Alguna cuestión más? Que queráis todavía que termine con un... Sí, pero no, si yo te llego a preguntar que cuál es... Sí, me preguntabas, pero bueno... ¿Cuál es la fuerza mínima para que la canica se salga? No, tú has dicho la velocidad necesaria para que no... Bueno, y ahora, bueno, la velocidad y ahora la tensión, vale, ahora vamos a ver. De acuerdo, perfecto. Ahora necesito aislar la parte de fuera, fíjate, como si tú tuvieses... Imagínatelo, para que lo veas así, y esto está unido a la cuerda por aquí, ¿no? Entonces necesitas esta masa, esta otra masa, el soporte, el cubo, por así decirlo. La fuerza, naturalmente, la tendremos así, la tensión en la cuerda. ¿De acuerdo? Muy bien. Más fuerzas externas, el peso. Más fuerzas, en general. Si el cubo ejerce una fuerza sobre la pelota o sobre el agua sobre el cubo, es decir, que tendrá una fuerza normal hacia arriba. Ese es el diagrama de fuerzas para todo ello. O bien, puedes hacerlo conjuntamente para la pelota, el bloque que hay dentro, también lo puedes hacer. Entonces tendrías la tensión en la cuerda, el peso, pero el peso sería el peso total, la masa total, por G. De esas ecuaciones sacas la tensión, sacas todo lo que necesitas. ¿De acuerdo? Y si te llego a pedir el radio y la velocidad necesario para que la pelota... El radio, bueno, el radio me lo tienes que dar, en la longitud de la cuerda, hombre, tiene que ser un claro. O sea que si yo quiero saber para que la pelota vuelva a caer otra vez... O sea, quiero decir, si tú lo haces en casa y coges una cuerda que puedas, ¿no?, cogerla de diferentes puntos, con diferentes radios, lo que observarás es que, fíjate que tenías aquí la velocidad mínima, que era la raíz cuadrada de R por G. Eso significa que cuanto mayor sea R, y ahora, pero tu pregunta es el número de vueltas por segundo, es decir, la velocidad angular. Porque más interesante que, ¿no? ¿Cómo sería? Ah, pues entonces tendría, esto sería V mínimo dividido por R, esa es la relación. Es decir, que tendría la raíz cuadrada de G dividido por R. Eso quiere decir, cuidado, eso quiere decir que cuanto mayor es R, menos vueltas por segundo necesitas dar para que no se te salga el agua del cubo. Míralo. ¿Lo entendéis? Fijaos. Omega lo que me está dando es la velocidad angular, es decir, cuántas vueltas por segundo. Vale, ¿cuántas vueltas por segundo? Cuanto mayor es R, menor es ese valor. Por lo tanto, menos vueltas por segundo. Cuanto menos cuerda cojas, más rápido tienes que estar hablando para que no se te caiga el agua. Bueno, ¿suficiente? Lo único, lo del ángulo. ¿Tú tienes interés en ver por qué era lo del ángulo así? Sí, yo sí. Bien. Pues eso para... Había un momento aquí... Esto espero que me dé tiempo a subirlo.
pero no os lo aseguro porque hoy, por ejemplo, ya no creo. ¿Por qué? Porque comprimirlo lo puedo comprimir, pero luego necesito subirlo desde aquí, y eso a lo mejor esta mañana por la mañana no lo hago. ¿De acuerdo? O sea que como mucho mañana por la mañana lo tendréis. Muy tarde. Intentaré hacerlo desde casa, pero el tamaño, este va a ser, por ejemplo, 10 gigas probablemente. Tengo que comprimirlo, saldrá del orden de 800 megas. Un poco grande me va a salir.